Para entrar en tema, nosotros tenemos que saber que en nuestra legislación, la mayoría de edad, que es la aptitud plena para gozar de todos los derechos y además contraer obligaciones, nuestro derecho las reconoce a partir de los 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de los 18 años una persona es mayor de edad. Cuando tiene menos de 18 años es menor de edad. Antes, en nuestro derecho, tenían una incapacidad absoluta los menores de edad, salvo aquellos actos que expresamente autorizaba la ley, o la posibilidad que existía cuando la mayoría de edad se obtenía a los 21 años, existía la posibilidad que a partir de los 18 los padres emanciparan al menor y entonces a partir de los 18 se convertía en un adulto, por ejemplo, para ejercer el comercio y demás. El tema es que hoy tenemos un régimen diferenciado, además de la clara disposición normativa del Código Civil. Entonces, la base sería, menos de 18 años es menor de edad, más de 18 años es mayor de edad, no necesita autorización para nada. Ahora, entre los menores de 18 años, además, hay normas que les establecen la posibilidad de autodeterminación para distintos actos, y entre ellos está el tema de la salud. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensar y armonizar las normas que les reconocen derechos a los menores de edad. Según la Ley de Derechos del Paciente, a partir de los 16 años, este menor, porque es menor de 18, a partir de los 16 puede dar su consentimiento para prácticas quirúrgicas invasivas, para operaciones, para hacer un trasplante de algún órgano. En este caso, sabemos que, según la normativa en nuestro país, el trasplante de órgano entre vivos requiere de un lazo de parentesco. No se acepta entre personas que no tienen lazo de parentesco por más que haya compatibilidad, salvo una disposición del juez y en caso de trasplantes cruzados. Ese es el antecedente que tenemos. Si no, un menor de 16 años no puede consentir acceder a donar un órgano si no es a alguien de su familia. Y a partir de allí, además, tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos da otro ítem de etario. Según esta ley, la diferencia entre niños y adolescentes se la establece en 14 años. Por eso nosotros sabemos que un menor de 14 años que requiera asistencia médico-sanitaria va al hospital de niños, mientras que un mayor de 14 años va ya al hospital de adultos. Pero eso no significa que para determinados actos, y especialmente cuando hablamos de prácticas de salud que impliquen algún riesgo, la ley omita considerar la autorización de los padres y tutores. ¿Por qué? Porque la paternidad y el vínculo que implica los derechos paterno-filiales son derechos y obligaciones. Entonces, si yo como madre estoy obligada por la ley a cuidar íntegramente de mi menor hijo, no puedo no ser consultada para determinadas prácticas y tengo que asumir la responsabilidad que significa negarle el acceso a la salud en determinadas condiciones. Nosotros conocemos por la prensa muchos casos donde menores necesitan una transfusión de sangre y sus padres o tutores se oponen por cuestiones religiosas, y en ese caso el médico tiene que solicitar la autorización de un juez, porque si es necesaria la transfusión porque implica salvarle la vida a una persona, el médico no puede quedarse con la negativa de los padres, y menos si lo que se invoca como fundamento de esa negativa es una cuestión religiosa, que puede ser además discutible, porque a lo mejor los padres tienen una fe religiosa que no es compartida por el menor. Acá lo que importa es salvarle la vida, porque la ley a la que estoy haciendo referencia, que es la 26061, es de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y en el artículo 14 habla del derecho a la salud. Y además ahí nos da un ámbito general de aplicación, que es el acceso a servicios de salud respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para su vida o integridad. Entonces, estamos hablando siempre del interés superior del niño, de su derecho a la salud en condiciones de igualdad, sin ninguna diferenciación, a los planes y promociones,
tenemos que, nosotros tenemos un calendario en nuestro país, que es un calendario obligatorio de vacunas, porque el derecho a la salud es un derecho natural, esencial, reconocido por la Constitución, y en el cual el primer obligado es el Estado. Cuando hablo de Estado nacional, Estado provincial o Estado municipal. En cuestiones de salud pública, la obligatoriedad está dada claramente por el primer obligado, el Estado nacional, y porque aparte de esa obligatoriedad surge de leyes que son nacionales y en muchos casos de orden público. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley la dicta el Congreso de la Nación, es de aplicación obligatoria y vigencia en todo el país y no se necesita que una provincia se adhiera expresamente. Por ejemplo, cuando hablamos de un calendario obligatorio de vacunas o de prestaciones médicas básicas y esenciales, no es necesario que una provincia se adhiera directamente. La ley nacional tiene vigencia en todo el país. Doctora, estamos hablando ante el acto de vacunación hoy contra COVID-19 del uso de vacunas que en la población adolescente, pediátrica sobre todo, se requiere el consentimiento informado. ¿Qué es este documento? ¿Qué importancia tiene? Y en el contexto de vacunas con autorizaciones de uso de emergencia, ¿por qué se puso como condición este requisito? A ver, el consentimiento informado es uno de los derechos esenciales que reconoce la Ley de Derechos del Paciente. Lo que yo he notado es que en esta cuestión oportunista de algunos grupos de profesionales, que es lo que más me extraña, pero y además me parece más incomprensible, ¿no? En el caso de profesionales, de gente formada en saberes científicos, con una oposición tajante al tema de la vacuna. Yo puedo aceptar que alguien que se maneja con noticias que no están chequeadas en cuanto a su veracidad pueda tener miedo a la vacuna, a los componentes de la vacuna y demás. Yo creo que acá hay una cuestión interesada en el sentido de que los antivacunas pretenden fundamentar que el consentimiento informado implica conocer cada uno de los componentes de las vacunas y eso no es así. El consentimiento informado es una cuestión personal de cada paciente. Tan es así que la ley habla de que tiene que ser informado absolutamente de su estado de salud, del diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento aplicable, de si hay tratamientos alternativos y especialmente de qué es lo que le va a pasar si no accede a determinado tratamiento aconsejado por el profesional tratante, pero de acuerdo a su capacidad de comprensión. ¿Esto qué significa? Que el médico tiene que explicarle con las palabras que el paciente pueda entender qué es lo que le pasa. Y eso no significa que le va a dar un diagnóstico de la enfermedad de la misma manera que rindió la materia en la facultad, porque el paciente no lo va a entender. Yo, que soy abogada, no voy a entender con términos médicos determinada práctica quirúrgica. A mí el profesional me va a tener que ser lo más llano posible, porque el derecho que yo tengo es a tomar la decisión sabiendo cuál es mi real estado de salud, en qué consiste la enfermedad, qué órganos se afectan, cuál es el mejor tratamiento y qué es lo que pasa si yo no quiero acceder al tratamiento. Por ejemplo, tratándose de una enfermedad en grado terminal, donde los tratamientos van a ser paliativos, que pueden consistir en que no haya dolor, pero que en definitiva no van a alargar ni prolongar la vida, y por otro lado lo que pueden hacer es prolongar el sufrimiento de una persona. Todos tenemos derecho a acceder a esa información. Eso no significa que a mí el médico me va a tener que decir además qué componentes tienen los remedios, por favor. Entonces están tomando partido por una situación entre que si apoyan o no apoyan la vacuna, y que además no está exenta de tintes políticos, porque generalmente las opiniones antivacunas responden a un determinado partido político o frente político, y acá estamos hablando de salud, no estamos hablando de política partidaria, y hablan de que no se está respetando el derecho a la información del paciente y no se puede acceder a brindar un consentimiento informado porque no se le informa a una persona cuáles son los componentes de las distintas vacunas. También formulan objeción porque se ha aprobado rápidamente estas vacunas y no se han respetado todos los protocolos que se siguen y los pasos para aprobar determinada vacuna, y se olvidan que estábamos en una pandemia mundial
por la cual no podíamos salir porque el aislamiento lo sufrimos en todo el mundo, y lo que se hizo es avanzar en esos estadios, pero de ninguna manera está demostrado ni el riesgo de la vacuna, ni que al contrario, lo que se ha demostrado justamente es que cuando las personas han contraído la COVID-19 y estaban vacunados, ha sido mucho menos grave el cuadro, y lo demuestran además los números estadísticos. Tenemos muchas menos camas de terapia intensiva en todo el país ocupadas. De verdad que a mí me sorprende la campaña que están haciendo algunos profesionales, porque de verdad es tendiente a desinformar, toman partido, y te repito, a ver, el consentimiento informado es, en este caso puntual de la vacuna, que el padre, tutor o encargado del menor sepa exactamente en qué consiste la enfermedad, qué es lo que va a pasar con la vacuna y qué es lo que va a pasar con este menor si no se vacuna. No decirle a una persona que la vacuna tal tiene tales y tales componentes, la otra tiene tales y tales componentes, cuando además sabemos que en términos de salud y de remedios tenemos ley de patentes y además es fórmulas secretas. Quienes saben eso son los organismos nacionales, que son los que autorizan a que la población acceda a determinado remedio, a determinada droga, a determinada combinación de drogas, y en este caso a una vacuna. Están dadas todas las condiciones para que una persona pueda acceder a la información que requiere para tomar la decisión de vacunar a un menor, y forma parte de su responsabilidad. En mi caso personal considero que sería un grave incumplimiento de los deberes paternos filiales el que, pudiendo acceder en forma gratuita a la vacuna, el padre de un niño, niña o adolescente niegue el consentimiento y no haga vacunar a su hijo.